Si pueden abrir sus Biblias, por favor, hermanos, en Salmos 142, versículo 4. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide mi vida. Esta mañana quisiera recordarle, porque sé que usted lo sabe, que el Señor Jesús le ama. Y le ama tanto que dio su vida por usted. Hay un dicho poético y muy famoso que dicen: el Señor Jesucristo prefirió morir por nosotros a vivir sin nosotros. De tal manera que es importante que nosotros sepamos esto. Somos para el Señor un tesoro. Y eso es para nosotros muy alentador, porque a nadie de nosotros nos gusta ser ignorados. Puede ser que no lo digamos, pero en lo profundo a todos nos gusta ser el centro de la atención de alguien. En este caso, somos el centro de atención del Señor. Es una cosa que difícilmente que podemos explicar, pero el Señor nos ama a todos, pero nos ama a cada quien de nosotros de un modo muy particular. Pero el amor de Dios es así, es general pero es específico. Él tiene un cariño especial por cada uno de nosotros, porque sabe que cada quien de nosotros quiere esto, quiere ser el centro de atención de alguien. No hay palabras más tristes como estas que acabamos de leer en Salmo 142, que según los comentaristas, David dice en un momento de depresión. Pues mire las palabras: no hay quien cuide de mi vida. Se siente solo, completamente abandonado. Y por eso es que escribe esas palabras. Ahora, eso no debe ser algo extraño para nosotros, oír que en el mundo, fuera de la iglesia, hay personas que se sienten así. Se sienten tan solos, nadie los quiere, nadie les puede tender la mano. Y podríamos considerar eso como algo normal. Pero ¿qué pasa cuando esto está sucediendo dentro de la iglesia? Cuando entre los creyentes oímos expresiones como esas: nadie cuida de mi vida, no hay nadie a quien yo le importe. ¿Significará eso que en el afán de mirar allá afuera, estar atentos de ser, pues no mal, porque es un mandato del Señor? Mateo capítulo 5 dijo: ustedes son la sal y ustedes son la luz. Pero en el afán de ser la sal y la luz de allá afuera, probablemente hemos descuidado a nuestros hermanos. El apóstol Pablo le dice algo como eso a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 5, y le dice: porque quien no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y vea, eso es una palabra para hijos de Dios. Un hijo de Dios no puede descuidar su entorno más cercano. Y su entorno más cercano, en el caso de la iglesia, somos nosotros, la iglesia local. Para un padre de familia, el entorno más cercano es su familia, su esposa y sus hijos. Por eso dice el Señor: si alguno no puede cumplir esto de proveer para los suyos, para los de su casa, es negar la fe. A alguien podría parecerle no muy grave, pero Pablo dice que es grave, porque en ese caso ese hermano se constituye en alguien peor que un incrédulo. Mejor le sería ni siquiera ser cristiano, porque está descuidando lo que es más valioso. Entonces la iglesia, en ese mismo tenor, no deberíamos escuchar entre nosotros a alguien que dice: no hay quien cuide mi vida, yo no creo que hay a quien le intereso. Y sin embargo, hacemos programas para ir a lugares lejanos para que la gente conozca del amor de Cristo. Pero ¿cómo podría ser que alguien aquí sienta eso? Por eso yo quiero proveerle la oportunidad, porque sé, hermanos, que este asunto de reunirnos así como lo hacemos, pues a veces nos priva de ciertas oportunidades que podamos hacer. Que por ejemplo,
nos regalan los grupos de café. Los grupos de café nos permiten reunirnos 3, 5, cuando mucho 10 personas. Y entre esas 10 personas es difícil pues pasar desapercibido. Y más si son 3 los que se reúnen, tienen que tomarse en cuenta. Por eso es importante asistir. Pero les decía, hay veces que no tenemos la oportunidad y nos la tenemos que propiciar esta mañana. Yo quiero pedirle que tomemos un minuto por lo menos para darle un abrazo a alguien que ni siquiera sabemos, quizás Dios lo está llevando a usted a decirle: eres importante para mí, hermano, te amo, realmente deseo toda clase de bendiciones sobre tu vida. Así que hagámoslo durante el siguiente minuto, busque al menos 2 o 3 y darle un buen abrazo y decirle: eres importante para mí. La iglesia no puede descuidar su obligación en el buen sentido, porque esto debería ser algo de todo corazón, pero sí podemos llamarlo nuestra obligación de alentarnos unos a los otros. El diccionario define la palabra alentar como inspirar valor en otras personas, un valor renovado, un espíritu renovado y una esperanza renovada. Eso es lo que dice el diccionario. Y la palabra griega para eso es parakalein. Esta palabra está compuesta de 2 palabras, una que significa al lado de, y otra que significa venir con alguien. Eso quiere decir que cuando alentamos a una persona o cuando alguien nos alienta, es acercarnos a esa persona físicamente. Vea usted que para eso el WhatsApp y el Facebook no sirve. Es alguien que viene a nuestro lado y a través de su presencia y de sus palabras, de su consuelo, esa persona nos da, dice el diccionario, 3 cosas: valor renovado, espíritu renovado y esperanza renovada. Esta palabra de alentar es una palabra que exhorta a otras personas a tener acciones nobles, dice el diccionario, y mayormente cuando va a enfrentar una batalla. Pero yo le preguntaría, ¿acaso no todos los días la vida nos invita a una batalla? Todos los días salimos a pelear por 1000 cosas. En el ámbito espiritual peleamos por nuestra propia vida. En el ámbito material peleamos por el pan de cada día, vamos y lo obtenemos. Estamos todo el tiempo luchando para mantenernos fieles al Señor, porque dice el apóstol Pedro, el enemigo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Entonces todo el tiempo estamos en una batalla, y para eso es que quien nos ayuda en la batalla es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, justamente la palabra que mejor lo define es paracleto. Es alguien que existe para alentarnos. Por eso, hermanos, la iglesia no debe descuidar su llamado. Estamos llamados a alentarnos unos a los otros. Dice la palabra de Dios que la venida del Señor está cerca, y mientras que más se acerca, suceden muchas cosas, entre estas que el enemigo trata de lograr a los más que pueda. Y es ahí donde entramos nosotros a decirles a los hermanos que se animen a permanecer firmes, porque solamente los que permanezcan firmes hasta el final recibirán la corona de la vida que el Señor nos dará. Es importante entonces que usted y yo lo recordemos primero. Yo vengo a la iglesia no solamente para recibir, pero vengo para dar. Y tengo una tarea. Tengo la tarea de alentar a otros en la vida cristiana. Hay varias razones por las que tenemos que hacerlo. La primera sería porque la época que vivimos es una época que requiere con urgencia esto, hermanos. Durante un tiempo se decía: todas las generaciones viven los mismos problemas. Ahora, esto es en parte cierto, pero en parte no lo es. Es verdad que pasamos, dice la Escritura, Elías fue un hombre sujeto a pasiones, ¿qué? Semejantes a las nuestras, muy parecidas a las nuestras, pero no eran las mismas. Durante
un tiempo y probablemente bajo ciertas circunstancias nosotros podríamos decir, efectivamente, los problemas que vivimos cuando éramos niños nosotros o jovencitos son los mismos que se viven el día de hoy. Sí, bajo ciertas circunstancias, pero cada vez que prestamos atención a la vida, tendríamos que ser honestos, hermanos, que estos días son más complejos que los que nosotros vivimos. Hoy estamos viviendo situaciones que si bien vivíamos en tiempos pasados, hoy se han convertido esas mismas cosas, pero con un carácter epidémico. Es decir, anteriormente un joven quizás pensaba en no ir a la escuela para irse a jugar al río, a agarrar pescaditos. Estoy hablando de mi testimonio, pensando en ir a agarrar pescaditos al río. Pero hoy un joven sale de la escuela para ir a conseguir cosas que destruyen su vida. Y no podemos mantener los ojos cerrados. Tenemos crisis terrible en crímenes. Si usted ha visto las noticias, y eso que las noticias nunca nos dicen todo lo que está pasando, porque el gobierno tiene una obligación que, hermanos, no debemos de trabajar en contra de eso. El gobierno hace su trabajo. Usted como padre de familia, pues no llega todos los días con su esposa y sus niños y les dice, oigan, me va de la patada, no hay trabajo, no tengo clientes. O sea, usted no hace eso. Usted le dice a su familia, primero Dios, mañana, hoy no fue un gran día, pero mañana va a ser un día extraordinario. ¿Por qué? Porque usted no está ahí para sembrar el pánico. Usted está ahí para alentar. Y nuestro gobierno hace lo mismo. Oigan, explotaron unos ductos por allá y se murieron 1,000 personas. No es cierto, murieron 11,000, pero el gobierno no puede darse el lujo de estar diciendo eso, porque no existe para desalentar, existe para alentar a la gente. Entonces a veces nos falta eso. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Pues trata de mantener la paz, ya tranquilos, pero sabemos en lo profundo todos nosotros que vivimos una crisis terrible de crímenes, cada vez más y más violentos, cada vez más en horarios que anteriormente no se hacían. Decían antes, todo se hace al amparo de la noche. Hoy no. Vivimos a nivel mundial situaciones de crisis económica tan terrible que lo que hace es que provoca éxodos nunca vistos. Por eso vemos a miles y miles de centroamericanos y mexicanos también yendo hacia el norte. Pero cuando uno va hacia el norte, usted se da cuenta que los del norte tienen sus propios problemas y problemas terribles. Eso es una crisis tremenda. Estamos viviendo crisis espirituales, emocionales, intelectuales. El hermano Ricardo nos hablaba el jueves pasado de uno de esos casos de cosas que uno no puede comprender. ¿Cómo es posible que una persona, que un ser humano, a quien Dios le regaló un cerebro, esté procurando ser el primer transespecie que quiere que lo reconozcan como animal? Quiere que lo traten como perro porque él ladra como perro, y es una cosa decepcionante. Hace días hubo una entrevista en una universidad muy prestigiosa en los Estados Unidos, donde unos reporteros vinieron y les preguntaron a los jóvenes, haciendo un ejercicio, le dijeron, oiga, ¿qué diría usted si yo le planteo que soy una mujer? ¿Qué le dice a usted? ¿Qué le dicen sus sentidos? Entonces el joven, estamos hablando de una universidad de los Estados Unidos donde todo mundo quiere ir a estudiar, porque van los cerebros más brillantes del mundo, y contesta a este joven, bueno, si usted dice que es una mujer y se concibe como una mujer, no tengo argumentos, es usted una mujer. Y le dijo el muchacho, bueno, entonces hagamos una cosa. Si yo le digo a usted
que soy alto como de 2 metros, ¿qué le dicen sus sentidos? Y dijo el joven, bueno, lo veo bajito yo, pero si usted dice que es alto y dice que es más alto que yo y se concibe como alguien más alto que yo, no tengo nada que decirlo, lo reconoceré como alguien más alto que yo. Y hacen esto con 1, 2, 3 y 4 estudiantes. Y todos los estudiantes contestan lo mismo. Mi pregunta es, ¿cuál es el objetivo? ¿No es acaso privarnos de nuestra capacidad de pensar? Porque uno tendría que contestarle, mire, usted se puede concebir como lo que usted quiera y vivir en su mundo personal como usted quiera, pero para mí usted es chaparro, o usted es alto, o usted es hombre, o usted es mujer, y a mí que estoy fuera de su ser, no me impresiona nada lo que usted siente, ni me condiciona. Usted es lo que yo veo, porque yo pienso, porque usted es lo que todo mundo vemos. Pero vivimos este tipo de crisis de personalidad, problemas psicológicos tremendos. Y saben que nuestro gobierno dice vamos a resolverlos. Vamos a resolver el problema A, B y C. Así que ponen toda una batería de elementos para resolverlo, y cuando creen haberlos resuelto han surgido los problemas X, Y y Z. Vivimos, hermanos, en una sociedad que está desbordándose en descomposición, pero a los creyentes no nos asusta, porque dijo el Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Y dice el apóstol Pablo, y quiero que sepas esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque las características de los hombres serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etcétera, etcétera, etcétera. No nos sorprende. Lo que sí tenemos que hacer es adoptar una posición dispuestos para alentar a la gente a seguir al Señor. Hay un señor médico que se llama Richard Swenson, que relata algo que describe, esto es como una fotografía de nuestra sociedad. Véanse lo que él dice. Él es un médico. Hace unos años, dijo, atendí un parto nocturno de una madre de 22 años de edad. Su nombre era Brenda. Esta era el primer bebé de Brenda. Ella actuaba valientemente a pesar de sus obvias molestias. Ocasionalmente dejaba escapar un grito cuando las contracciones alcanzaban su punto máximo. Luego, agotada, cerraba los ojos y esperaba la siguiente ola. La enfermera que ayudaba y consolaba a Brenda miraba de vez en cuando por la ventana donde el esposo de Brenda estaba en el cuarto continuo mirando el televisor en el hospital. A Brenda se le prolongó la segunda fase del parto. Estuvimos ahí más de 2 horas, pero no oí al esposo de Brenda pronunciar una sola palabra. Otro médico vino a ayudarme y la enfermera hacían la mayor parte del trabajo, así que yo simplemente me dediqué a prestar atención. Pero a pesar de mi cansancio, estaba ahí fascinado, pero entrecomillado, por el extraño acontecimiento social que se llevaba a cabo en el salón. Era la medianoche. El parto de Brenda resultó coincidir con el fin de una película de terror y el inicio de otra que su esposo miraba en el cuarto de lado. La hora final de la película estaba repleta de violencia, secuencias prolongadas de ataques con cuchillos, peleas con ametralladoras, explosiones de autos y barcos. La enfermera me miró y los dos pusimos los ojos en blanco como señal de desaprobación de lo que hacía el esposo de Brenda. Y me pregunté, ¿debería usar mi autoridad para exigir que ese hombre apague el televisor? Pero luego pensé, ¿y si lo hago? ¿Y si saca su ametralladora y me liquida? De todos modos, la primera película estaba llegando misericordiosamente a su fin, y para eso cargaban bolsas de cadáveres. En ese momento la cabeza del bebé apareció
Brenda estaba bastante controlada, pero sus gritos eran fuertes. Así que no había reacción todavía del esposo. Él se acomodó para el inicio de la siguiente película. En la pantalla de la televisión, un padre, una madre y un niño paseaban por la calle y un payaso los alcanza, toma la mano del niño y se lo lleva. El padre de familia lo sigue, el payaso se voltea, le dispara y le destroza la cabeza. En ese momento salió la cabeza del bebé, por asociación cabeza y cabeza, dijo él. Y entonces pensé, metan a ese niño otra vez, porque ni siquiera sabe la clase de mundo que le espera. Esta narración de este doctor es muy interesante, porque si uno la coloca en todo lo que estamos viendo, los padres que somos conscientes y miramos a nuestros hijos, no podemos hacer otra cosa que pensar, ¿qué clase de mundo vivirán nuestros hijos en las siguientes 2 décadas? ¿Qué clase de cosas se harán y se dirán en los próximos años? Así que entonces nosotros tenemos que observar nuestras responsabilidades. Una dijimos, 1 Timoteo capítulo 5, le dice Pablo a Timoteo, debes proveer para los de tu casa. No podemos olvidarlo, es una prioridad importante. También debemos disciplinar a los hijos. Es verdad, debemos enseñarles a ser obedientes y a ser respetuosos. Pero hay algo que estamos olvidando. ¿Saben? El arma mejor que podemos darle a esos niños, obviamente no omitimos que tenemos que alimentarlos, pero el arma mejor que podemos darle es el arma del aliento, del amor, de palabras que levanten el ánimo de ese muchacho para enfrentar todo lo que tiene que hacer. Y si hay algo en donde nosotros tenemos flaquezas, y eso lo podrá comprobar usted con usted mismo, es en eso, en darle a una persona palabras de reconocimiento. Si uno de nuestros hijos reprueba una materia, se lo señalamos como debe ser, porque debe señalarle. Pero si ese hijo aprueba otra materia, consideramos que eso es normal. Pero así como ese chico necesita ese regaño por la materia que reprobó, necesita un beso por la materia que pasó. Hace tiempo preguntaba a una hermana en una conferencia, ¿hace cuánto tiempo que dijiste a tu hijo esta palabra, te amo, hijo? No te quiero y ten 100 pesos. No eso, sino te amo, hijo. Eres especial. Hay que decirlo a los bebés. Cuando están chiquitos, ellos perciben en su espíritu todo lo que les decimos. Tú eres inteligente, eres obediente, eres cristiano, eres guapo, eres todo lo que siempre soñé, aunque no lo vea. ¿Y en base a qué dice eso? En base a Romanos capítulo 4, el Señor que llama las cosas que no son como si fuesen, que habla las cosas que están muertas, las habla con vida. Tenemos que hacer eso. Hay algo en lo que hemos de hacernos expertos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque somos hijos de Dios. Y empezamos diciendo, Dios nos ama. A todos los que estamos aquí. Y le diría, ¿quién de ustedes piensa que ha tenido una conducta? Ni siquiera hablemos de su vida, no, hablemos de la última quincena. Una conducta que acreditaría que Dios lo desechara por eso. No levanten la mano, porque tendría que levantar las dos. Y sin embargo, Dios ha estado ahí presente, siempre diciéndole, hijo, te amo. ¿Deberíamos o no ser expertos, alentadores como nuestro Señor? El Señor ha venido a nuestras vidas y tiene elementos para decirnos que no merecemos más estar en la batalla. Sin embargo, Él nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hemos de alentar. Ahora, estamos hablando en el caso de padres e hijos, pero recuerde que el contexto general es de iglesia. Es decir, tenemos que
alentarnos entre nosotros. Dice la Escritura que nuestro Dios, nuestro trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es alentador por excelencia. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 3, lo dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Lo vio? Y nuestro Señor Jesucristo es alentador por excelencia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. Y el Espíritu Santo, Juan capítulo 14 y capítulo 16, porque todo el capítulo habla de eso, define al Espíritu Santo como el consolador. Este es el principal ministerio de la Trinidad, alentarnos en todo tiempo, porque Dios sabe que lo necesitamos. Sin embargo, hay que diferenciar. Una cosa es el alentar a otras personas por medio de procesos y argumentos psicológicos, de los cuales el apóstol Pablo le habló a Timoteo y le dijo: ten cuidado de los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Sabe usted cuál es la ciencia que más está logrando penetración en la iglesia? Es la psicología. Y la psicología pretende suplir la obra del Espíritu Santo. Ahora, esto no es nada nuevo. El enemigo siempre ha tratado de copiar todo lo que Dios hace. Ahora, el problema es, o el trabajo, mejor dicho, es que nosotros, usted y yo, tenemos que discernir todo lo que este mundo presenta como excelso y poderlo calificar, poder decir esto es bueno o es malo, es correcto o no lo es. Pero vea usted, hay iglesias, y estoy hablando de iglesias cristianas correctas, como hablábamos el domingo pasado, que decía, se decía de la teología sistemática de Schiffer. Algunos de ustedes lo habrán de recordar. Hablaba de iglesias verdaderamente cristianas tratando de echar fuera la doctrina del arrepentimiento. En ese mismo tenor hablamos de iglesias cristianas que para formar la iglesia se fundamentan en un estudio de mercado. Uno de estos famosos es el señor Rick Warren. Dice: ¿cómo debe fundarse una iglesia? Lo primero es un estudio de mercado. Usted tiene que ir a casa por casa y preguntarle a la gente qué les gusta. Entonces la gente le va a decir qué quiere oír. Y si usted quiere ser exitoso en su iglesia, les tiene que decir lo que ellos quieren oír. ¿Qué quiere oír la gente? Pues quiere oír palabras de aliento. A la gente le encanta. Por eso los horóscopos son tan socorridos. Porque yo no sé si no estoy tan penetrado en eso, no lo sé, pero de las veces que he escuchado o leído de un horóscopo, siempre dice cosas buenas, ¿verdad? Siempre le dice: hoy los planetas confabulan para tu felicidad. Hoy se juntaron para ti, hoy es tu día, hoy harás grandes negocios, hoy encontrarás a la persona que habías estado esperando. Hoy es el día en que debes acercarte para solicitar las cosas, porque los planetas dicen que es el día de ti. Capricornio, Alacrán, no sé, ¿es Capricornio? ¿Es el mismo? Toro. Ay, mire, quizás Dios me los borra. Tauro, ese soy yo. Tauro.
¿verdad? Todo, pero es difícil que usted lea uno de esos y que le diga, Tauro, te va a ir de la patada. Los planetas confabulan contra ti. Enciérrate bajo las cobijas y no salgas, porque te va a atropellar un tráiler. Ya no dice eso, porque la gente quiere oír cosas buenas. De ahí que hay iglesias que, atendiendo a esas dinámicas de mercado, dicen, a la iglesia hay que llevarle por unas palabras alentadoras que los sostengan por suficiente tiempo. Así que no inician el culto como hoy. ¿Rolando? ¿Dirigió Rolando? Sí, ¿verdad? Hermanos, buenos días. De lo más natural, que me gusta mucho cómo lo hacen, muy natural, como se haría aquí arriba o allá abajo, al mismo nivel. Buenos días, ¿cómo están, hermanos? Qué gusto verlos, me da mucho gusto verlos. Abramos nuestras Biblias, leamos y dispongámonos a glorificar al Señor. Pero hay quienes van a cursos inclusive para llegar y se presentan acá. ¿Cómo están? Hoy es el día. ¿Todos listos? Digan todos, por favor, hoy es mi día. Y ahí está la gente, hoy es mi día. Yo puedo, díganlo conmigo, yo puedo. Hoy es el día. La gracia del Señor va a descender esta mañana. El Espíritu Santo me lo dijo. Y la gente se siente entusiasmada. Pero le voy a decir algo. Si el aliento no proviene de la palabra de Dios, es un aliento efímero. Es verdad que le sirve, pero por un ratito. Pero la palabra de Dios, porque ella dice en la carta a los hebreos que la palabra de Dios es viva. Entonces no es nada más un papel con letras, sí lo es, pero no nada más. ¿Cómo es que se vivifica? No lo sé. Es un poder espiritual que tiene. Y la palabra de Dios se escribió con el propósito de alentarnos todos los días. Venga conmigo a Romanos capítulo 15, versículo 4. Toda la Biblia tiene ese poder. Y dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación, y ahí la palabra utilizada es aliento, por el aliento de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, el aliento que debemos dar a nuestros hermanos es algo que provenga de la palabra de Dios. No es algo que digo yo, es algo que dice Dios. Bueno, eso si queremos que sea permanente, pero si queremos que sea temporal, pues dígale lo que quiera. El apóstol San Pablo le escribió a Timoteo y a Tito, pero en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, le dijo, Timoteo, quiero pedirte que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. La palabra aquí es alienta. Alienta con toda paciencia y doctrina. Si no viene el aliento para nosotros de la palabra de Dios, es vacío. Primera Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo habla del futuro y les dice a los creyentes, Cristo va a venir por nosotros. Les habla de todo lo que va a suceder luego de un tiempo y dice, por eso una vez que ustedes están enterados de todo este futuro, dice el versículo 18, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué significa? Hermano, ánimo, el Señor viene, cada vez estamos más cerca, qué sé yo, palabra de Dios. Allí mismo, capítulo 5, versículo 11, dice, por eso es que ustedes deben animarse los unos a los otros y edificarse los unos a los otros, así como lo hacéis. Debemos
tener como tarea primordial: ¿quién será la persona a quien yo puedo alentar el día de hoy? Vea que eso cambia la perspectiva de nuestra vida, porque hay veces que nosotros nos encontramos en una situación compleja y no hallamos ni cómo salir. Bueno, lo mejor que podemos hacer en una situación crítica es buscar alentar a otros. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, si usted los tiene ahí, quisiera leérselos, pero en una paráfrasis, pero allí mismo, segunda a los Corintios 1, 3. Pablo estaría diciendo ahí: quiero que sepan cuán bendecido soy por el hecho de que Dios me anima a mí, me alienta en todo, para que a su vez yo pueda alentar a otros con el aliento con que he sido alentado. Es decir, alentar, las palabras de aliento son contagiosas, en el buen sentido. Usted le dice a alguien y ese alguien es bendecido y ese alguien bendice a otro, y etcétera. Pero el punto es, ¿qué si yo estoy pasando un mal momento? Déjeme decirle algo: nosotros somos seres hechos de compartimientos. Usted puede pasar un mal tiempo relacional, tiene un conflicto con sus padres, pero probablemente tiene una buena relación con sus hijos o con su esposo, tiene una excelente relación. Bueno, aliente a alguien pensando en esa área en la que usted está bien, y en un momento determinado Dios regresará esa bendición para su vida. Pero es cuestión de disposición. No podemos estar esperando hasta tener un tiempo y unas condiciones 100% óptimas para decir que podemos alentar a otros. Hay una historia, por cierto, muy interesante, que le pido que preste atención. Se llama el hombre Joseph Bailey. Joseph Bailey es escritor de libros, ha escrito, hasta donde sé, 3 libros relacionados con este detalle. Probablemente ha escrito más, pero estos 3 son importantes. Escuche su historia. John Bailey perdió a su bebé cuando el bebé tenía 18 días de nacido. Murió. Simplemente el bebé no pudo seguir adelante y murió. Su nena, cuando tenía 5 años, su nena murió de leucemia. Y su hijo, cuando tenía 18 años, murió después de un accidente en un trineo. Cuando murió su bebecito de 18 días, John Bailey escribió un libro que se llama The View from the Hearse, que significa cómo se ven las cosas desde la carroza fúnebre. Wow, eso es impresionante. Un bebé de 18 días. Murió su nena de leucemia y él pasó tiempo platicando con ella y escribió el libro The Last Thing We Talk About, que significa las últimas cosas que hablé con ella. Y luego murió su hijo de 18 y él escribió un libro que se llama Heaven, cielo. Cada vez que pasó estas cosas, él escribía un libro. Y en uno de sus libros, en el libro Heaven, él incluyó un poema de un señor llamado Dietrich Bonhoeffer. Este muchacho Dietrich había sido atrapado por los nazis, lo encerraron en la cárcel, escribió el poema en la cárcel y se lo mandó a su novia. Obviamente no se pudo casar con ella, lo mataron. Entonces John Bailey tomó ese poema que por alguna razón la novia de este muchacho que murió en la guerra lo publicó. Y John Bailey supo y lo incluyó en su libro Heaven. Pasó el tiempo y entonces un día el pastor John Bailey recibió una carta de un joven pastor en Boston y le dijo: fíjese que he estado visitando a una mujer que estaba enferma y en medio de su enfermedad le regalé una copia del libro de usted, del libro Heaven. Esta mujer lo tomó,
lo leyó ávidamente y llegó a un punto en el que, sin saber por qué, ella decidió leerlo en una misma noche todo. ¿Saben qué pasó? Esta muchacha se llamaba María von Weidermer. Era la novia de aquel muchacho que mataron en Alemania. Y entonces resulta que ella publicó ese poema que luego John Bailey incluyó en su libro, y pasaron más de 30 y tantos años que ese libro traía ese poema por allá, y regresó al justo en el momento en que María está en el hospital. Lee el libro, lee el poema que su propio novio le dedicó y murió. Así que entonces este pastor citó Eclesiastés 11:1, que dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Es decir, cuando nosotros alentamos a alguien con la palabra de Dios, es como lanzar una piedrita en el agua que produce olas, y esas ondas crecen y avanzan muy lejos. Cuando esas ondas toquen a alguien, ese alguien alentará a alguien y crecerán otra vez esas ondas, y se convierte en un efecto de bendición, de estar alentando y alentando y alentando, y un día regresarán esas palabras con nosotros justo cuando más las necesitemos. De ahí que es importantísimo, cada vez que nosotros hablamos con alguien, antes de estar compartiendo todas las desdichas, compartamos todas las bendiciones que tenemos en Dios. Para compartir las desdichas, le digo una cosa: ya hay suficientes personas que lo hacen. Hacen falta los que hagan lo contrario, compartirles lo hermoso que es vivir para el Señor, que estamos aquí para luchar, que probablemente, como dice el apóstol San Pablo, algunos lastimados, unos heridos, seguramente es probable que nadie está llegando con una situación en la que diga: he sido tan feliz todos los días, nunca tiré una lágrima, nunca fui al hospital, nunca tuve que llorar. Eso no es cierto. Pero no importa, el Señor nos ha regalado tantas victorias que podemos compartirles a otros para que sean bendecidos, para que sean alentados. De esta manera cumplimos el mandato del Señor. Estamos dándoles que Cristo Jesús tiene el poder de sustentar sus vidas, aún en un mundo tan convulso como el nuestro. Déjeme decirle, por cierto, que usted y yo contamos con la palabra profética más segura, lo dice la Biblia misma, de suerte que no tenemos por qué ceder, no tenemos por qué conceder a las personas que promueven todo tipo de filosofías contrarias a la palabra de Dios. Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 al otro lado, pero a nosotros nunca nos llegará. Usted podría llegar a vivir, enfrente de usted vive un perro, antes se llamaba Pedro, su vecino, pero ahora ya es perro, y al lado una jirafa, y al lado una lagartija, y usted sigue siendo un hijo de Dios. Usted no tiene por qué ceder a eso. Usted puede ir y su maestro de la universidad puede sentirse mujer y actuar como tal y vestirse como tal, pero eso no tiene por qué tocarlo a usted. Usted es un caballero, si es que usted lo es, porque si usted es una chica, usted es una chica en toda la extensión de la palabra, y cualquier examen de sangre lo confirmaría. Ese es usted. Usted no tiene por qué ceder a ninguna clase de influencias de este mundo. Este mundo puede ir avanzando y avanzando y convertirse en algo peor de lo que está hoy. Pero a nosotros no llegará.
Nosotros somos hijos de Dios. Lo escuchamos apenas en el jueves antepasado, no, domingo pasado más bien, en una efusiva exposición que nos hacía don Luis. Somos hijos de Dios. Nadie puede quitarnos ese privilegio. Nadie tiene por qué hacernos que pensemos como ellos, que ellos piensen lo que quieran, pero no tienen por qué lograr en nosotros algo. Tenemos la palabra profética más segura. Así que, hermanos, el apóstol Pablo dice, pues todavía no, Filipenses capítulo 3, todavía no he llegado al final, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. La primera cosa es olvido todo lo que queda atrás, absolutamente todo lo dejo atrás y me extiendo, me estiro, me esfuerzo para ver si logro asir aquello por lo cual yo fui asido también por Cristo Jesús. Ánimo, es lo que dice Pablo. Ánimo, hermanos, tenemos que seguir adelante, tenemos que mantenernos firmes. Tenemos detrás de nosotros una generación que espera mirar en nosotros la consistencia, la solidez, la firmeza que proviene de la palabra de Dios para ellos emularla. ¿Qué pasaría si vieran que usted flaquea en los caminos del Señor? Pues obviamente puede esperar que ellos se desalienten. Pero lo que tenemos que hacer es asumir nuestro compromiso delante de Dios. Y tenga la confianza de lo que decía Eclesiastés, o dice Eclesiastés 11, bendiga a alguien con palabras de aliento, eche su pan sobre las aguas y al paso de muchos días le regresará. Usted será bendecido también con eso, o alguien bendecirá a su familia en momentos de dificultad. Esta es la decisión que tenemos que hacer, que de mis labios salgan palabras de aliento. Ánimo, hermano, ánimo, vamos. No le hace que las circunstancias externas digan otra cosa. Quiero pedirle que incline su rostro y vamos a orar. Padre Santísimo, te queremos primero dar gracias porque tú, Señor, nos has sostenido hasta el día de hoy. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí, Señor, tú has sido fiel